¿Sí se oye? Buenas tardes, vamos a iniciar esta tercera sesión del curso básico de lengua náhuatl. Vamos a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. Hay una serie de inquietudes que enviaron vía electrónico, pero creo que todo va bien. Espero que hayan repasado los sustantivos que vimos y si no, vamos a dar un repaso a ello. Vamos a ver el recordatorio. Los marcadores de sustantivo simple. Decíamos que terminan en TL, TLI, LI, N y algunos no tienen nada, están vacíos. Y pronunciamos tl, tli, li, n y vacío. Aquí hay un resumen de los elementos que vimos la semana pasada. El sustantivo que nombra o designa cosas existentes. Hay un singular y hay un plural. Los en singular son las terminaciones que ya hemos designado, mientras que el plural se va a hacer con el sufijo me y tin, indistintamente. Diminutivo, ¿cómo vamos a hacerlo? En singular va a estar tzin y tzintli, va a ser sufijo. Acuérdense que hay prefijo antes y hay un interfijo que queda como en medio y está el sufijo. Y estos son elementos de la palabra, lexema y morfema. En diminutivo también vamos a tener apreciativo, pil en algunas regiones, mientras que los nombres propios solo van a llevar tzin, los nombres de las personas y los nombres de los lugares, para diminutizar. Ecatepectzin, por ejemplo, o Juantzin, entonces no cambia. El sexo, no hay propiamente género en el náhuatl, pero sí podemos sexuar mediante el término oquich, que viene de oquichtli, pierde la marca absolutiva final y se queda en la raíz. O siguatl pierde también la marca absolutiva y queda sigua, para animales o cosas femeninas. La edad se va a marcar con conetl, pero solo la raíz cone, o también con telpoch, que es para masculino, joven masculino, e ichpoch, joven femenino, ichpo nada más, o en algunos lugares se convierte en ichpoca. Para adulto o viejo, huehue masculino, tenan o lama femenino. Edades para vegetales, xihuitl es cuando son hierbas arbustivas, cuahuelotl cuando ya tienen leña y cuahuitl propiamente los árboles grandes. La posesión, ese es un tema también que luego se complica, se basa en los prefijos de persona. Están las tres primeras personas en singular y las tres personas en plural. No, mo, i. Singular, to, inmo, inin, para las tres personas en plural. Y luego la posesión del plural solo agregamos gua, y en algunos lugares es guan, o sea, es indistinto, pueden usar tanto gua como guan. El diminutivo tzin, el diminutivo se forma con tzin, en tanto que ya está poseído, mientras que se usa tzitzi para los elementos plurales, antes del elemento gua. Por lo tanto, funciona como un interfijo
antes del prefijo del sufijo, perdón, que hace la posesión, gua. Por ejemplo, no calgua, es mis casas, pero si quiero decir mis casitas, no caltzitzingua. Este es un resumen básicamente de lo que vimos. Las láminas luego se van a disponer en la página del museo para que los puedan bajar. Si tienen alguna duda, pregunta antes de que pasemos a otra lámina. Adelante. En el plural poseído ya no se utilizaría entonces el plural de sustantivo, el me. Puedes usarlo también. En algunas regiones hemos dicho que se usa el me para todo, pero en ciertas regiones de México todavía conservan formas del náhuatl, incluso clásico, y de formas más complejas de estructuración de la palabra. ¿Podría haber palabras que tengan los dos? Sí y no, en algunas regiones se ha desestructurado y sí se utiliza así. Sí, el caso de San Luis Potosí se utiliza así solo en ámbitos reverenciales, sobre todo en súplicas rituales. En el ámbito cotidiano casi todo queda en me, para el caso de la Huasteca. Y aquí seguimos con el resumen, el sustantivo poseído, que es donde más nos atoramos. Los prefijos son no, mo, i, to, inmo, inin. Mi, tú, su, nuestro, su y su de ellas o de ellos. En otras variantes dialectales, tanto del centro de México como del centro de Veracruz, incluso la mixteca, solo cambiamos los prefijos de persona, no, mo, i, to, anmo, in. Cualquiera de estos pueden utilizarlos. En una equivalencia podríamos ver posteriormente las diferencias, pero no es mucho. Y seguimos con los ejemplos. Para formar el diminutivo plural del sustantivo poseído se agrega el sufijo gua, que ya habíamos dicho. Por ejemplo, la palabra cali. Se pierde la última L y la I, que es la marca absolutiva, y queda cal. Y entonces anteponemos el prefijo de persona y decimos no calgua, ya está poseído. Entonces, mis casas, mo calgua, tus casas, y calgua, sus casas, de él o de ella, to calgua, nuestras casas, inmo calgua, sus casas de ustedes, inin calgua, sus casas de ellos. Y podemos volverlo más complejo. No cal, mi casa, no calgua, mis casas, no caltzingua, mis casitas, no caltzitzigua, sus casitas de ustedes. Entonces solo fíjense lo que agregamos. Plural poseído es tzin, y para pluralizar a más personas se reduplica y decimos tzitzin, y luego la posesión gua. Para formar el diminutivo plural del sustantivo poseído se antepone al sufijo gua la partícula tzin a las tres primeras personas, mientras que las personas en plural se reduplica con tzitzi. Y tenemos el ejemplo, no pizzotzitzingua, mis cerditos, inin
pitzo tzitzigua, sus cerditos de ellos. Y solo es cuestión de que empecemos a hacer los ejercicios con la serie de sustantivos que tenemos. ¿Dudas? Sí, es prefijo. Ajá. Le puedes, a todo esto le podemos poner antes pil. Sí. No, no existe. No. Perdón, Arturo. Para todos los que vamos a tener alguna duda, como lo estamos transmitiendo vía streaming, les pedimos que nos esperen para que les podamos dar el micrófono y se pueda oír en la señal. Y por favor también que si se pueden levantar para que las cámaras lo puedan tomar. Gracias. Bueno, la compañera solo agregaba que podemos anteponer pil como prefijo y se vuelve apreciativo. Continuamos. Las raíces del sustantivo poseído de una sílaba terminadas en H se pluralizan con wi o guan. Estos son casos muy específicos como los que hemos venido viendo. Por ejemplo, ohtli, que es camino, pahtli, que es medicina. Y entonces diríamos, no ohuiwan, mis caminos. Son casos muy especiales. No pahuiwan, mis medicinas, y pahuiwan, sus medicinas. Tohuiwan, nuestros caminos, y mopahuiwan, sus medicinas de ustedes, y nin ohuiwan, sus caminos de ellos. Es la pronunciación que podríamos dar. Ohtli, camino, pahtli, medicina. Es una aspiración. Ohtli, pahtli. No ohuiwan, no ohuiwan. No pahuiwan, no pahuiwan. Y pahuiwan, to ohuiwan, to ohuiwan. In mopahuiwan, inin ohuiwan. Inin ohuiwan, inin ohuiwan, inin ohuiwan, inin ohuiwan. No ohuiwan, mopahuiwan, ipahuiwan, toohuiwan, y mopahuiwan, inin ohuiwan. Y hay otros casos especiales. Las raíces del sustantivo terminados en witl y mitl, al ser poseídos, pierden la última vocal. Ejemplo, cuahuitl, que es árbol. Y entonces se reduce la palabra y decimos nocua, mi árbol o mi leña. Nocua, mi árbol. Comitl, noco, noco, solo conserva la raíz. Decimos nocon o noco, dependiendo de la región de México. En algunos la N se vuelve aspiración. Sucede lo mismo con sustantivos terminados en tlatl, metlatl, y diríamos nometl, mi metate. Petlatl, nopetl, mi petate.
la palabra se pronuncia cuahuitl, no cua. Cuahuitl, no cua. Mocua, icua, tocua, inincua, nocon, mocon, icon, tocon, nuestra olla, inmocon, su olla de ustedes, ininco, inincon, inincon, su olla de ellos. No metl, mi metate, no metl, imetl, mometl, tometl, ininmetl, no petl, topetl, inimpetl. ¿Alguna duda? Las partes del cuerpo humano tienen posesión inseparable, aunque sí podemos conformarlos pues como sustantivos, tal cual. Pero casi nunca aparecen así, sino siempre aparecen al lado de la posesión del elemento sujeto. Y tenemos tzoncali, tzoncali, la L se alarga, tzoncali. Ahí se me fue la C en lugar de la K, todavía me cuesta adaptarme al sistema de escritura que estamos utilizando. Tzoncali, cabello. Camactli, camactli, no es camactli, es camactli. Camactli, boca. Ixtioli, ixtioli, ojos. Istitl, istitl, uña. No tzoncalhua, no tzoncalhua, mis cabellos. Mocamac, mocamac, tu boca. Ixtiolhua, aquí me falta una L, ixtiolhua, ixtiolhua, dos veces ixtiolhua. Sus ojos. To istigua, to istigua, nuestras uñas. Inmocamacua, inmocamacua, sus bocas de ustedes. Inintzoncalhua, sus cabellos de ellos. Inintzoncalhua, inmocamacua, to istigua, ixtiolhua, mocamac, no tzoncalhua. Hay otro término que vamos a encontrar que es ashka, funciona como sujeto activo del sujeto poseedor, es el que posee las cosas. Incluso se puede utilizar como término de patrimonio también, el que posee las cosas. No ashka, no ashka, mío. Mo ashka, tuyo. Y ashka, suyo. To ashka, nuestro. Inmo ashka,
suyo de ustedes. Ininashka. Ininashka. Noashka. Moashka. Iashka. Toashka. Inmoashka. Ininashka. Y podemos decir Tlali Toashka. Tlali es tierra, la tierra es nuestra propiedad o nuestra. Pasamos a otro. Sustantivos de agente, que son los que realizan la acción, tienen terminación ni y también ketl. Por ejemplo, tlamachtiani, 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 maestro. O también puede ser personalizado, temachtiani, temachtiani. Tlamachtiani es infinito y temachtiani es el que enseña, dirigido. Momachtiani, momachtiani, alumnos. Momachtihketl, alumno. Si se dan cuenta, hay un cambio entre singular y plural. En singular van a terminar en ketl y en plural van a terminar en ni. En algunas regiones también se utiliza ki, por ejemplo, kalpishki, mayordomo, en vez de decir kalpishketl, se dice kalpishki. O catl también, para decir tiscatl en vez de tisquetl, molendera o molendero, el que muele. Los sustantivos abstractos llevan terminación listli o istli también. Por ejemplo, muerte, mikilistli, mikilistli, mikilistli. Cochistli, cochistli. Incluso para cosas sagradas siempre vamos a tener listli, a veces lleva una ligadura antes, ti. Por ejemplo, la palabra ofrendar, tlatlacualtilistli. Tlatlacualtilistli. Hay una reduplicación, lo cual quiere decir que es constante. Un ritual pues se hace de manera constante y tiene una lógica pues en cuanto a los elementos que lo integran. Por lo tanto es repetitivo y por eso se duplica. Tlatlacualtilistli, de tlacuali, comida. Y entonces hay una serie de rituales que van a tener esto como terminación. Va a funcionar como sufijo. Y entonces podríamos tener a tlatlacualtilistli, a tlatlacualtilistli, de atl, agua, y luego le agregamos tlatlacualtilistli. Entonces decimos ritual u ofrenda al agua. Podríamos decir tepe tlacualtilistli, de tepetl, cerro, y tlatlacualtilistli, de ofrenda, comida, ritual de los cerros. De los elotes diríamos elotlamanalistli, cambia ahí, solo utilizamos listli. Elotlamanalistli, ofrenda a los elotes. Estos son muy particulares y tienen que ver con las cosas abstractas. Hasta aquí terminamos elementos de sustantivos y la clase de hoy es los topónimos también como nombres propios.
que es también un elemento muy complejo. Dudas sobre lo que acabamos de repasar, solo agregamos algunas cosas en esta clase. El micrófono ahí, por favor. En el caso de los nombres propios que son nombres calendáricos, ¿también se aplica lo del diminutivo? Sí, ¿No? Por ejemplo, de 3 flores, 1 venado, ¿sí se aplica? Agregamos tzin. Y diríamos, por ejemplo, la palabra flor, por ejemplo, denota lo sagrado, lo bello, el arte. Entonces sería xochitzin. Tepetzin, cerrito. Teopantzin, sería templo. El agua, por ejemplo, sería atzin, cuando está asociado a esos elementos. Mishtzin, incluso elementos que conforman las partes del universo. Ilhuicac es cielo, Ilhuicac. Entonces diríamos Ilhuicactzin, cielito. Tlaltepactzin, superficie de la tierrita, diríamos. Incluso elementos que están asociados al mal, pero que no tienen nada que ver con las connotaciones litúrgicas católicas. La palabra, por ejemplo, Tlahuelilpan, que quiere decir el lugar del mal o donde se concerta el mal. Tlahuelilpantzin sería, donde viven los aires malignos. Y ahora también refunden ahí al diablo o al demonio. ¿Alguna otra anotación? Pasamos a la clase de los topónimos. Los topónimos son también nombres propios, son los nombres de los lugares, nombres de los pueblos, nombres de sitios sagrados, nombres de espacios donde se transita, incluso imaginarios donde transitan deidades y una serie de elementos del cosmos. Estos van a tener nombres muy propios. Del periodo prehispánico, pues era bastante difundido, la toponimia náhuatl en el último periodo del contacto con los españoles. La mayoría de los pueblos, aparte del gentilicio, el nombre en las lenguas originarias de las regiones de México, estaban los nombres en náhuatl. Y estos se dispusieron mediante sistemas fonéticos, incluso silábicos, dentro de la estructura de los códices, particularmente el matrícula de tributos, como lo apreciamos en esta lámina. Estos todos los de la esquina son una serie de nombres y van a tener varias terminaciones que son pan, tlan, co y una serie de elementos que van a ser posposiciones locativas. Vamos a ver un poco más de cerca estos elementos. Por ejemplo, aquí tiene el elemento 5, que es trasero o la parte baja de la persona. El cuerpo humano va a ser referente axial de la escritura y también otros elementos sustantivos que van a componer el topónimo. Por ejemplo, aquí es Tonatico o Coatepec, Coatl y Tepetl. Y nos vamos propiamente a lo que es los topónimos. Se refiere a nombres de los lugares, así de manera en general. La toponimia es pues una disciplina que estudia los nombres de los lugares, su significado y su origen. La toponimia también se llega a conocer como onomástica geográfica, el nombre de los lugares. Los topónimos nahuas tienen dos elementos básicos.
las raíces del sustantivo, que pueden ser compuestos. Estos pueden derivar de verbo o también de adjetivo. Y unas terminaciones que vamos a llamar posposiciones locativas. Por ejemplo, xochitl, la raíz del sustantivo que es xochitl, flor, conserva la raíz xochi y le agregamos tlán, entonces diría xochitlán. En ocasiones aparece un interfijo, una especie de ligadura, que es ti, y va a decir xochititlan, significa lo mismo, solo son arreglos fonológicos. Y entonces en el estudio diríamos que es un fitotopónimo, que tiene que ver con los elementos de la flora, que indica lugar de las flores. Xochitlán es lugar de las flores. Viene de xochitl, flor, ti, partícula de ligadura, que es un interfijo, y tlán, que es una posposición locativa que indica lugar de. Eso es de manera general en cómo nosotros debemos analizar el nombre de los lugares que están en náhuatl. La posposición es un morfema de orden de los sufijos que acompaña a los nombres de los lugares. Hay una raíz del sustantivo y luego se agrega este sufijo, que es un tipo de morfema que complementa al lexema. El lexema es la raíz de la palabra. Los sufijos establecen una relación directa con los sustantivos o con cualquier otra raíz en general. En el caso de los topónimos, la relación que hay entre una posición y la raíz generalmente es de carácter locativo. Significa la relación que hay en un lugar determinado con el significado de la raíz. Entonces, el sustantivo más la posposición locativa nos está indicando las cosas que existen ahí, describe las características de este sustantivo. Las posposiciones pueden ser simples y derivadas. En muy pocas ocasiones pueden aparecer un topónimo sin posposición. Por ejemplo, Xali, arena, tal cual habría un lugar que se llamaría así, Xali. Los topónimos pueden clasificarse por su composición o por su significado. ¿Cómo está estructurado? Como el náhuatl es aglutinante, entonces junta varias raíces sustantivas y lo que debemos de hacer en un análisis de los topónimos es descomponer esas palabras para estudiarlas por separado y luego entender el significado. A manera de reglas, ahí tengo un error, cuando se agrega la posposición a un sustantivo, el sustantivo pierde su marca absoluta. Ejemplo, tepetl, más tlán, solo conserva la raíz tepe y vamos a agregar tlán. Y entonces diríamos tepetlán, tepetlán. O también podemos agregar un interfijo o llamado también ligadura, ti, que diríamos tepetitlán y significa lo mismo. Algunos sustantivos de carácter monosilábico agregan directamente la posposición, no pierden la marca absoluta, los que son muy pequeños, de una sola sílaba. Atl, por ejemplo, que es agua, atl, más ishko, que es la posposición, que tiene que ver con la cara, y decimos atlishko, atlishko, atlishko. Arriba pronunciamos tepetlán. En español, en náhuatl diríamos tepetlan, tepetlan, tepetitlan, tepetitlan, atlishko, atlishko.
y quiere decir encima del agua o sobre el agua. Y esto es la clasificación de los topónimos nahuas. Tenemos numerales, pueden llevar números, por ejemplo, Macuil Xochitlan, Macuili 5, Xochitl, flor, tlán, lugar de las 5 flores, o quizás el nombre de alguna deidad. Chicome Xochitlan, Chicome 7, Xochitl, flor, tlán, lugar. Tenemos los fitotopónimos. Pero antes tenemos Yecuatlan. Yecuatlan. Yey, que es una manera de decir 3, en lugar de Eyi se decía Yey. Entonces, por ejemplo, Yecuatlan, Yecuatlan. Fitomorfos, que tiene que ver con las plantas. Entonces tenemos, por ejemplo, Xochitlan. Xochitlan, lugar, Xochitl, flor, tlán, lugar de flores. Etlan, etlan, etl es frijol o frijoles, lugar de frijoles, etlan. Orotopónimos que describen el relieve propiamente. Entonces tenemos Tepetlan. En español diríamos Tepetlán, pero en náhuatl Tepetlan, lugar serrano o lugar de cerros. Tenemos hidrotopónimos que están asociados al agua. Hueyapan, Hueyapan, Hueyi grande, Apan río. Entonces, el gran río o el caudal del río. Factotopónimos, que son acontecimientos. Entonces, por ejemplo, tenemos Chocaman, Chocaman, choca llorar, y man que está asociado al lugar. Entonces, el lugar donde se llora, el lugar donde se llora. Tlacochcalco, por ejemplo, también. Tlacochcalco. Es cochi, que es dormir. La partícula tla queda como infinitivo, que no duerme nadie en especial, no está poseído. Y co, lugar. Y podríamos traducir como mesón, actualmente hotel o dormitorio. Tlacochcalco, donde se duerme. En el lugar donde se duerme. Teotopónimos, que tiene que ver con lo sagrado. Tenemos Tehuacán, Tehuacán o Teotihuacán, Ilhuicapcan, Ilhuicac, cielo, pan, lugar, un lugar en el cielo. Agiotopónimos, que están asociados a santos, generalmente van acompañados del santo y del lugar en náhuatl. San Lucas o Jitlán, por ejemplo, o Xitlán sería en náhuatl. San Lucas o Xitlán, que es lugar es un fruto, ojite, que es el Brosimium alicastrum, es una frutita. Zootopónimos, que tiene que ver con los animales. Por ejemplo, Coyoacán, Coyoacán se pronuncia en náhuatl, Coyoacán. Tototlan, Tototlan, lugar de pájaros. Híbridos, cuando tiene términos en español y en náhuatl. Hidalgotitlán, Cruztitlán. Y hay muchos híbridos que tienen que ver ya con neologismos. Entonces, de manera general, esta es la clasificación que vamos a tener.
y nos pasamos a las posposiciones locativas. Estos son muy importantes. Toda la toponimia náhuatl está terminado en estas posposiciones. ¿Quiere preguntar algo? Espere tantito para que le den el micrófono. Disculpe, ¿en qué casos se utiliza co, tla y son 3 terminaciones? Bueno, eso lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Estas son las terminaciones: pan, Pan, tlan, tlan, tla, icpac, náhuac, tzalan, nepantla, se y co va en el mismo nivel, nalco, can y yan. Entonces, pan, diríamos Xochiapan. Pan casi siempre está asociado a río, agua. Tlan, tendríamos por ejemplo Tepetlán, lugar de. Tla es donde existen o donde abunda. Coyotla, por ejemplo, lugar de coyotes. Tepetlán, lugar de cerros o montañas. Xochiapan es el río de las flores. Icpac es, por ejemplo, Aticpac, junto. Náhuac, ahorita lo vamos a ver, es está relacionado sobre, en. Ajá. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Náhuac, Tepenáhuac, por ejemplo, le anteponemos tepe, cerro, y es junto también, junto al cerro. Tzalan, debajo. Atzalan, debajo del agua. Nepantla, juntura, donde entrelazan. Tlal, Nepantla. Se y co es de, lugar de, o lugar entre. Chicontepec, lugar de los 7 cerros, o entre los 7 cerros. Tepeco, lugar de cerros. Nalco siempre está asociado a agua, Analco, junto al agua, o después también del agua. Can y yan es la acción que se ejecuta. Coyoa can, tona yan. Esas son las posposiciones que tenemos. Hay otra serie. Estos van a derivar del cuerpo humano y van a indicar acciones y direcciones. Ixtli, de ojo, y entonces tenemos terminaciones en Ixco, en Ixpan y en Ixtlan. Por ejemplo, Xal Ixco, encima de la arena. Tepe Ixtlan, frente al cerro. Cal Ixpan, en el patio o en el frontal de la casa. También puede derivar de mano, de maitl, y va a terminar en man. Toli man, acolman. Puede terminar también en derivar en vientre, que es itetl o iti, y entonces hay terminaciones en itic y en itec. Xalitic, coyolitec. O también puede derivar de la boca y de los dientes, tentli, tenco, y nos va a indicar a la orilla.
Xaltenco, en la orilla del arenal, Atenco, en el borde del agua. Ahorita vamos a analizar cada uno de ellos. También tenemos Tenxipali, que es el labio, y vamos a tener terminaciones en Tempan y Tempal, Tenxipalco, Atempan, por ejemplo, al borde del agua, o Tenxipalco, en la boca del camino, que se refería más bien a las encrucijadas. Y vamos a tener otros que van a terminar en Tzintli, que es el trasero o la parte baja del cuerpo, y se deriva en Tzintla, Tzinco y Tzintli, y va a significar debajo de, al pie de. Y tenemos, por ejemplo, Tepetzintla, debajo del cerro, Tehuitzinco, al pie de la montaña, podríamos traducirlo. Ameltzintli, que es en la profundidad del pozo. También de Nacastli, que es oreja, de Nacas. Tepenacastli, esto generalmente indica alguna dirección o algún espacio donde están las cosas, a un lado o a un costado del cerro, Tepenacastli, a un costado del cerro. Nos regresamos para que vean. Estas son las posposiciones locativas, lo vamos a ver en todas las toponimias que podamos analizar. Ustedes pueden recoger en el diccionario o apuntando los nombres de los lugares cercanos donde viven y los pueden analizar. Todos estos son terminaciones en posposiciones simples, y los que siguen o los que estamos viendo están asociados al cuerpo humano, que nos van a indicar acciones muy concretas. Y ahora nos vamos al análisis de cada uno de ellos. Pan, en, sobre, encima de, en el tiempo de, con, por medio de, por, favor de, acerca de. Y tenemos, por ejemplo, atl más apan, solo conserva la raíz, pierde la marca absolutiva TL y queda apan, sobre el río, apan. Cuando la posposición pan aparece junto a la raíz del sustantivo, conforma una nueva terminación, apan. Apan puede ser propiamente una terminación que se traduce como río. Entonces tendríamos papalotl, que es mariposa, más apan, papaloapan, el nombre de uno de los ríos. Y pronunciamos papaloapan, papaloapan, en el río de las mariposas. Ahuilizapan, por ejemplo, que es el nombre de Orizaba, que se deformó la palabra, era Ahuilizapan, en las aguas alegres o el río de la alegría, que sería una de las traducciones. Hueyapan, que ya habíamos visto antes, Hueyapan, Huey grande, Apan río. El gran afluente o el gran río.
tenemos tlán. Tlán va a significar en, entre, con, en compañía de, al pie de, junto a, cerca de, en la tierra de, lugar donde. En otras ocasiones utiliza la ligadura ti para acompañar la posposición. Es un interfijo, ti, que no lo modifica para nada. Y podríamos decir Atitlán. Atitlán, se pronuncia en náhuatl. Atitlán. Atitlán, que es atl más ti más tlán. Y significa lo mismo si ponemos atl más tlán, diría Atlán. 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 Lugar situado sobre el agua. Tepetitlán. Tepetitlán. Pronunciamos Tepetitlán. Tepetlan. Tepetlan. Lugar de cerros o entre las montañas, o lugar situado entre las montañas. Cuando los sustantivos terminan en consonante L, sin la presencia de la ligadura ti, es sustituido por lan. Esos son casos muy específicos. Por ejemplo, la palabra, el sustantivo tortilla, tlaxcali, 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 tlaxcali. ¿Ven la diferencia entre tlaxcali y tlaxcali? Y tenemos un lugar que se llama Tlaxcalan. Tlaxcalan. Pierde la T y se vuelve lan. Entonces, Tlaxcalan. Acalan. Acali es canoa. Entonces, Acalan. Tlaxcalan. Lugar de las tortillas y el otro lugar de las canoas. Si tienen alguna duda me van diciendo, levantando la mano para que puedan participar. Y nos pasamos a Tla, que es muy parecido. Señala el lugar donde abunda algo. Y tenemos, por ejemplo, Tototla. Tototla. Tototl más tla es lugar de aves. Tototl es pájaro, ave. Tototla, lugar donde abundan las aves. Y tenemos algunos lugares que solo se ha transformado al castellanizarse. Existe Totutla, pero su nombre original era Tototla. O por ejemplo, Tototepec, Tototepec, que ese es otro, no está asociado a esto, pero también tiene que ver con las aves. Y ahora se llama Tutotepec, cambió el nombre. Ayotla, Ayotla, Ayotl es tortuga, entonces donde abundan las tortugas, o lugar de las tortugas. Pitzotla, Pitzotla, Pitzotl, cerdo o pecarí, entonces lugar de los cerdos. Cihuatla, hay un lugar en Veracruz que se llama Tihuatlán o Tihuatla, que era Cihuatla, Cihuatla en la época antigua. Cihuatla, lugar de mujeres, Cihuatl, o donde abundan las mujeres. Cihuatla. Cihuatla, Pitzotla, Ayotla, Tototla. Icpac. Icpac es una posposición que significa sobre, encima de,
en lo alto de, sobre la cabeza de, en la punta de. En ciertas ocasiones esta posposición es acompañada previamente por la ligadura ti. Por ejemplo, tenemos atl, que es agua, más ikpak. Tenemos atikpak, lugar situado sobre el agua, atikpak. Tepeikpak, tepetl, cerro, lugar situado sobre el cerro, ikpak. Pasamos a náhuac. Junto a, al lado, cerca de. Atl más náhuac nos da anáhuac, lugar situado junto al agua. Anáhuac. Si diríamos tepe náhuac, nos daría lugar situado junto al cerro. Si diríamos Tepeshi náhuac, Tepexitl barranco, entonces diríamos lugar situado junto al barranco. Atlanáhuac diríamos junto al mar. Atlanáhuac. Lugar situado junto al mar. Náhuac, Ohtli, camino, lugar situado junto al camino. Tzalan, entre, en medio de, y también puede ser debajo de. Tepe Tzalan, Tepetl, montaña, cerro, lugar situado entre el cerro, en medio del cerro o debajo del cerro. Tepe Tzalan también podría ser. Atzalan, agua, y Tzalan, entre el agua. Cuetzalan, puede venir de pájaro, de quetzal. Un tipo de ave, está asociado a ave, pero Itzalan, que está asociada, que está entre esas aves, que el lugar está situado entre esas aves. Cuetzalime, un tipo de cotorro. Nepantla, en medio de, a la mitad de, entre. Entonces tenemos, por ejemplo, Tlali, que es tierra o territorio, y tenemos Nepamitl. Tlal, Nepantla. Lugar situado en medio de un territorio o de la tierra. Y tenemos, por ejemplo, Nepantla, que viene de Cuahuitl, árbol,
en medio de los árboles. ¿Qué otro topónimo termina en Nepantla? No, ese no es Nepantla. Es de Papán, que es un ave, y Tlán, Papán, Tlán. Papán es un ave, y lugar de papanes. Se y co. En, sobre, dentro de, por, en el tiempo de. Y tenemos coa, tepec, coatl, serpiente, tepec, cerro, y se, que nos indica ese locativo. En el cerro de la serpiente. Comal, calco, comali, que es la parrilla para hacer tortillas, cali, que es casa, y co, lugar. Sí, Xochimilco, Xochitl, flor, mili, de campo sembrado o jardín, co, lugar, en el jardín de las flores, o lugar situado. ¿Cuál? Coacalco, de coa, serpiente, cali, casa, y co. Ajá. Iztacalco, es Iztac blanco o sal también, pero generalmente debe estar asociado más con el color blanco. Cali, casa, y co, lugar. En el lugar de las casas blancas, quizás estaban encaladas. ¿Cuál? Ah, ese está interesante. Azcatl, que es hormiga. Potzali, que es la casa de las hormigas, el hormiguero. Y co, lugar. En el lugar de del hormiguero, o lugar situado sobre el hormiguero. Me vino mucho a la mente una palabra que es la de mistón. La de mistón, o sea, ¿puedo inventar una palabra como mistontla? Mistontlan, ¿Sí? lugar de gatos, o Ah, mistonco. A ver qué ok. más pueden lograr. Mistoncalco, Ok. que es en la jaula o en la casa de los gatos. ¿Qué más podrían crear? ¿Estas también se pueden usar como preposiciones o solamente en los nombres? En los sustantivos, en los nombres propios. Ah, ok. Sí. Tú puedes crear, de hecho, los nombres de los lugares son sustantivos, pero se componen también de varias raíces sustantivas, adjetivos y verbos. Entonces solo conserva raíces. Y como la lengua es aglutinante, tú puedes hacer los nombres más largos. Puedes decir, por ejemplo, jaula de pájaros. Puedes poner casa, que es cali, como para los pájaros, tototl, pájaro. Incluso puedes agregar otras cosas, como el color de las aves o el canto de las aves. Cuica totocalco, por ejemplo, en el lugar donde cantan, la casa donde cantan las aves.
Xochipetlanco, por ejemplo, puede ser Xochitl, es flor, Petlani, que es brilla o cosa que se exalta, y co, lugar. Incluso decíamos que puedes crear cosas híbridas, por ejemplo, Condesatlan, la condesa. O Polancotlán. Y así sucesivamente puedes crear híbridos. O, como decíamos, agiotopónimos, San Salvador Atenco, que muchos, para poderlos diferenciar, tenemos que anteponerles el nombre de los santos, porque hay muchos lugares llamados así. Bueno. Chocolcalco. Ajá, ajá. Chocolacalco. Pues. Así, de chocolate, chocolacalco. Es de Xali, Telolco. De Xali y Teloli, que son como arenas burdas, como Xaltelolco. Se utiliza la C cuando la raíz del sustantivo termina en vocal. Se utiliza co cuando la raíz del sustantivo termina en consonante. En ciertos casos, los sustantivos cuyas raíces terminan en vocal I, precedidas por la M, esta se convierte en N y agrega co. Por ejemplo, Teopanco. Teopanco conserva la raíz Teotl, que es Dios, y pan sobre el lugar, que es una ligadura, y tenemos co. Entonces también co puede estar precedida por pan. Son pequeñas reglas que podemos ir utilizando en el análisis. Nalco o nali, más allá de, al otro lado de. Y tiene que ver con agua. Esta posposición se utiliza exclusivamente con el sustantivo atl, que es agua. Por ejemplo, analco, del otro lado. Anali, del otro lado del agua. Calnali, del otro lado de la casa. Hay un nombre que se llama así en el estado de Hidalgo, Calnale. Analco en el Puebla, el barrio que está del otro lado del río. Está la ciudad y luego pasa el río y del otro lado hay otro barrio que se llama Analco, donde vivían los indígenas. En el caso de Malinalco, Malinalco tiene que ver también con ese. Malina es como puede ser como torbellino también. muchas gracias. Sí, y Analco. Analco solo compone, es más allá del otro, más allá de, al otro lado de. Malinalco, como dice el compañero, que también deriva de malinali, cosa que se tuerce, posiblemente esté relacionada con el torbellino.
partes del cuerpo. O sea, por ejemplo, si quisiera yo decir Metztli-Pantla. Sí, a veces muy pocos, pero sí existe. Xictipan, por ejemplo, de Xictli, ombligo. Y hay una ligadura ti y pan sobre el ombligo. Incluso en la propia Ciudad de México, que tiene varias acepciones, que hay unos dicen que es Xictli, que es ombligo, pero son acepciones distintas. Adelante. Yo tengo una duda. Acá primero. Tienes el micrófono, adelante. Bueno, ahí dice que la posposición se utiliza solo con atl, pero veo que abajo dice calnali, entonces eso me confunde. Pero tiene que ver con agua, de anali, pierde la partícula A. Okay. Puede ser también. Yol analco. Yol analco. Es que tenemos allá arriba, la primera que me preguntó, tenemos dos acepciones, es nalco y nali, que está asociado a lo mismo, tiene el mismo significado. Por eso es calnale, casa. Pasamos a otro. Can, donde, lugar de, región de, sitio, en el tiempo de. Esta posposición se acompaña con el sufijo wa, cuyo significado es la posesión o presencia del elemento que significa la raíz del sustantivo. Por ejemplo, Michoacán, de Michtli es pez, lugar donde se tiene el pescado, donde abundan los peces. Teotihuacán, Teotl, Dios, y entonces lugar de los dioses o donde están los dioses. ¿Qué más podríamos decir? Culhuacán, donde se tienen los cerros torcidos. Tlalocan, donde hay abundancia o donde se fecunda la tierra. Omeyocan, por ejemplo, también es en la encrucijada o en donde se cruzan o donde están dos cosas. También el lugar de la dualidad. Omeyocan, que es un numeral, ome, 2. Y continuamos con can. Esta posposición también se acompaña a las raíces verbales mediante dos alomorfos que son yan y man, o sea que estas terminaciones dan origen a otros. Yan y man deriva de can. Cuando se agregan las raíces verbales indican el lugar donde se efectúa la acción verbal. Por ejemplo, temoayan. Temoayan, lugar donde se busca o donde bajan, puede derivar de dos raíces verbales, del verbo buscar o del verbo bajar, lo bajan.
choca man, de choca llorar, lugar donde se llora. Hay otro en Guerrero que se llama Atzacualoyan, de Atl y de Tzacua, de juntar el agua o cercar, donde se hace el depósito de agua o donde se cierra el cauce del agua. Atzacualoyan. Ahorita con la palabra Atzacualoya, cuando utilizamos Azcapotzalco, hay algunas veces que lo he visto escrito como Azcapotzalco. ¿Cuál es lo correcto? Ambas, porque viene de la raíz azcatl, que es hormiga. Creo que si le ponemos TZ ya no tiene significado, porque es de azcatl, en realidad sería Azcapotzalco. Si dices atz con TZ ya no está asociado. Entonces sí es importante que veamos el nombre del sustantivo, a qué se refiere. Se y co. En. ¿Ese ya lo vimos? Pero hay unas acepciones ahí. Bueno, eso creo que ya lo vimos también. Teopanco. Entonces, esos son de manera general. Vamos a regresar al cuadro de las posposiciones y vamos a hacer una serie de ejercicios. Sí. Y por ejemplo, los que terminan en K, como Tenayuca. Es can. Es can, Tenayucan. Ajá, sí. K y can es lo mismo. Hay un proceso de transformación de los topónimos. En el caso de Metzilcatzingo, también sería un proceso de transformación que termina en go. La G se transformó, era co. Entonces ahora dicen Mexicalcingo, Tulancingo, era okay. Tolancingo. Tolancingo. Sí. Gracias. Sí, entonces hay una serie de procesos que han ido cambiando. Regresamos al cuadro, entonces podemos analizar los topónimos incluso de la Ciudad de México. Ahí sí quisiera que con el micrófono nos apoyaran. Primero, ¿de dónde deriva? Yo les puedo decir el significado del sustantivo y ustedes lo descomponen y decimos también a qué pertenece, a qué clasificación pertenece. Y podemos comenzar con alguien. Incluso todas las dudas, como el que les acaba de salir de go en lugar de co. Podría ser Cuepopan. Cuepopan. No escuché. Cuepopan. Cuepopan. Quizás venga de cueitl, de falda. Me parece que era algo de varas. En el camino de las varas, algo así. Debe ser algún sustantivo local del término. Pan en el lugar de las varas. ¿Qué sería, por ejemplo, Acatlán? Acatl, caña, carrizo, tlán,
lugar de las cañas. Y Acatitlan tiene una ligadura. Acatl, caña o carrizo. Titlan, lugar también de las cañas. Atizapán, Tizatl, agua, viene de atl. Tizatl, que es un tipo de gis, y tlán. A veces los topónimos nos están dando en realidad significaciones más concretas. No es que haya agua de gis, sino quizás el agua esté turbia, como el gis, aguas blancas. ¿Sí? Tequesquinahuac. Tequesquinahuac, de tequesquitl, que es una sal mineral, y vendría de anáhuac, Profesor, junto en este caso, al agua salada. Necaxatepetl también entraría dentro de esta rama. Necaxatepetl. Necaxatepan, sí, también. Sí. Aquí, Atzacualco. Atzacualco, desde Atzacuali, que es como donde se junta el agua, como una especie de pozo, más la posposición. Esta, que antes que se conocía la Ciudad de México como ciudad Tenochtitlán. Es Tenochtli. Podría venir de piedra, y Nochtli es la tuna, y Tlán, lugar. Tenochtitlan. Y Tlalpan. Tlalpan, Tlali, y pan sobre la tierra. El lugar de Totoloapan. Totoloapan. Ajá, sería río de aves, pero pues no tiene… No, más bien es de tragar, de Toloa. Y hay una repetición de la palabra totol, o sea que se come, o lugar donde se come. En el río, Apan. Tolnáhuac. Tolnáhuac. Tonáhuac. Tol. Tol. De Tolnáhuac junto vendría de Toli, que es los tules. Tolnáhuac. junto a los tules. Ajá, junto a los tules. No sé si es Chantepetl o Chantepec. Xaltepec. Xaltepec. Ajá. También puede ser Xantepec. Ajá. Sí. Xantepec, ¿con X? Sí, con X. Con CH no sería. En el cerro de los adobes, Xantli, que es adobe. Tepec. Cerro de Tepec, los adobes. sí. Ok, gracias. En el caso de cuando se están nombrando estos lugares que hacen referencia a un elemento, ¿hay forma de distinguir si se refiere a estos en singular o en plural, o es indistinto? Los nombres propios no tienen en realidad plural y singular. Para pluralizar tendríamos me, pero no encontramos casi nombres así. Ajá. Tecuantepec. Tecuantepec vendría de tecuani, que es animal salvaje. Tepec, cerro. Lugar de animales silvestres más que salvajes. Lugar de animales silvestres. Tecuantepec. Y al castellanizarse pasa a Tehuantepec. ¿Sí? Yo tengo dos, Iztapalapa y Huastepec.
Istatl o Istac es blanco o sal, y Tapali, que es color quizás, y apan o pan sobre. Y tendríamos ahí que deducir en torno a las características del lugar para poder definir su significado. Entonces, una de las cosas que tiene la toponimia es que veamos todas las acepciones y luego lo relacionemos con la geografía, con las características del lugar. ¿Qué hay? Por ejemplo, la palabra pan también podría derivar de bandera en algunos casos, y no siempre de agua. Donde no hay río, algo tiene que haber ahí que esté asociado. Sí. Yo tengo algunas dudas respecto a la letra U. En la primera clase especificaba que no existía la letra U en la lengua náhuatl. Veo que algunas palabras tienen hueyapan, yecuatlan. Quiero pensar que probablemente sea por adaptaciones al castellano. Pero en la época prehispánica existía el nombre de un emperador, el Hueytlatoani Moctezuma. ¿De dónde sacaron la U de Moctezuma? ¿O realmente era su nombre Moctezuma? Sí, pero lleva la U. Aún así lleva la U. No es en realidad una vocal, es de la hue. Es como se piensa que con la W, ¿no? Con la W lo podríamos pronunciar. Lo podrías escribir como puedas, pero no es propiamente una pronunciación de vocal, no es la U, sino es de consonante. Hueyi tlatuani, y hueyapan. El sonido es hueyi, hueyapan. Solo que como es toponimia, lo estamos poniendo conforme a la castellanización. Claro. Entonces, los nombres propios hemos dicho que no se cambian, incluso no pueden tener traducción. Uno de los graves errores que se ha cometido con una corriente nativista es buscarle el nombre antiguo que tenían los pueblos o ciertos lugares o sitios y luego lo generalizan. Por ejemplo, los estados. Veracruz es uno de los ejemplos. Como las crónicas coloniales dicen que había un lugar que se llamaba Chalchihuecan o Chalchicueyecan, cerca de la costa, de donde narran el encuentro de Cortés, Moctezuma y los totonacas. Entonces, pues los traductores nativistas dicen Veracruz se traduce Chalchicueyecan o Chalchihuecan. Eso no es posible, no podemos cambiar los nombres, tal cual, solo podríamos cambiar la pronunciación. Por ejemplo, como la J no existe en náhuatl, Juan diríamos Juan, y si queremos diminutizarlo diríamos Juanzi. Sí, Juanito. Y palabras, o sea, los fonemas que no existen en el náhuatl solo se transforman. Por ejemplo, la B no existe, entonces quizás se pueda asumir con la gua. Por ejemplo, borro o burro, dicen gorro. Y además son términos que no estaban dentro de su léxico, por lo tanto no hay traducción tampoco, puede haber equiparación. Hay unos casos muy interesantes, anecdóticos, entre la corriente nativista, cuando se reúnen los indígenas nahuablantes y dicen, a ver, vamos a normalizar y vamos a discutir cómo se podían traducir algunas cosas. Y en algún momento decían, ¿y cómo podríamos traducir la palabra burro, que no existe en el léxico del náhuatl? Pues simplemente se asimila al sonido del idioma, no con B, pero sí con otro sonido. Y alguien dijo, no estamos errados, se dice ashno, y se sueltan a reír todos los demás. O le preguntan al más
es longevo y le dicen, oye, ¿cómo se podrá decir borrego o cabra en el náhuatl? Y el viejito contesta, calnelo, dice, y viene de carnero. Calnelo, dice, es una adaptación, porque no existe la R, entonces se vuelve L, calnelo, dice el señor. Caguayo, por ejemplo, también, caballo, caguayo, y así sucesivamente se adaptan a los sonidos del propio idioma. Entonces los nombres propios no podemos modificarlos, incluso tampoco podemos volverlos nativistas. En mi pueblo hay un gran error también al traducir el nombre del lugar, se llama Chicontepec, desde el periodo antiguo, desde el siglo XVI aparece así escrito, y en los glifos aparece así, un cerro con un numeral 7, y que quiere decir lugar situado entre los 7 cerros, que en la geografía local hay unas prominencias de montañitas que se cuentan igual, 7 cerros sagrados. Y entonces los nativistas dicen Chicometepetl. No es posible, deja de ser topónimo, pasa a ser un simple sustantivo. Chicomostoc es el lugar de las 7 cuevas, tiene la C. Chicome, ¿sí? Es un orotopónimo o un teotopónimo porque está asociado a un sistema de creencias. Chicome, Ostoco, que es cueva, Chicomóstoco. Sí, adelante. Yo tengo 2 dudas. Una es Tepoztlán y Tlayacapan, porque tienen como que diferentes significados o diferentes interpretaciones. Tepoztli, que es metal, y Tepoztlán, y Tlán es lugar, que quizás tenga que ver con algún mineral que abunda entre las montañas, y el otro es Tlayacapan, pan, es está asociado como en el borde, es un sustantivo que alude al borde. Tlayacapan, en la orilla, en el borde de. Hola, y yo tengo una duda con otro locativo que es un poco diferente. El nombre es San Miguel Amatl. Ahí es como decíamos que algunos topónimos no tienen ninguna de estas posposiciones locativas, entonces Amatl es papel. ¿Amatl? ¿Papel? Amatl. ¿No podría derivar también más adelante como libro? Nos dijo algo sobre acerca del libro, me parece que era diferente. Entonces sería Amochtlan. Ah, sí, exacto. O sea, papel, un simple documento o papel, hoja de papel es Amatl. Y si nosotros queremos decir documento de tierras, diríamos Tlal Amatl o Tlal Amatitlan. Hay un lugar que así se llamaba, que es Tlal Amatitlan, lugar donde se escrituran las tierras o donde se documentan las tierras o donde se resguardan los documentos de tierras. De Tlali, territorio, Amatl, documento. ¿Como lo que Tlán, llamaríamos actualmente como cabecera? sí, también. ¿O alcaldía? Algo así. Muchas gracias. Cuau, náhuac, de Cuautli, anáhuac, o de árbol también, bosque. Ticomán. Ticomán, que es por ahí teníamos, ¿qué significa la partícula? Tic, no. Posiblemente venga de carbón o de color negro, tlico, de tlili o de fuego también. Chignahuapan. ¿O guapan? Chignahuapan. Chignahui es un numeral.
Macuili, Chicuase, Chicome, Chicnahui, 9. Y Apan, río. ¿Algo más? Nicaragua. Podría venir aquí. Podría venir del verbo nican y quizás de anáhuac, algo así. Pero tendríamos que analizar los sustantivos derivativos. En el caso de Nicaragua, comentan que viene posiblemente del cacique de Nicaragua. Ah, tal vez. El nombre deriva del cacique. Sí, también. Sí, comentaba que posiblemente Nicaragua venga a raíz del cacique Nicaragua. Sí, sí, no todos los topónimos están asociados pues al náhuatl, algunos son híbridos. En la Huasteca, por ejemplo, tenemos varios topónimos que derivan de otros idiomas indígenas, su relación con el Tenec o Huasteco. Hay un lugar que se llama Tochomtlán. Tochom es tortilla dura en huasteco, pero le agregaron la terminación tlán del náhuatl y es un término híbrido. Acaxochitlán es acatl, caña, carrizo, xochitl, flor y tlán, lugar. Entonces puedes derivar de ahí el nombre. De Tlaxiaco o Tlaxiaco y de Talatitlán. Talatitlán. Talatitlán, ahí sí está complicado. Podríamos buscar alguna raíz. Podría venir de Tlalatitlán, de Tlali, perdió quizás la L y pasa a ser Talatitlán. Es como lugar, la tierra del agua, o donde hay agua, territorio de agua, podía derivar de ahí, de Tlalatitlán. ¿Y Tlaxiaco? Ese vendría de Tlaxiaco, no tengo mucha idea de la raíz sustantiva. Tendríamos que buscar lugar. Sí, dos dudas. Sería Zumpango y Tlapanaloya. Zumpango es de Tzompanco, del muro de cráneos, y lugar. Entonces, en el muro de los cráneos. ¿Y Tlapanaloya? Tlapanaloyan podría venir quizás de color, de Tlapali, donde se hace el color, quizás, o habría que buscar otra acepción también. Muchas gracias. ¿Alguien más? Cahuacan. Cahuacan, desde Cagua, abandonado, y Huacan, lugar donde se abandona. Hay unos pueblos que están asociados a eso. Hay una palabra que se llama Teopancahual, que viene de ahí también, de Cagua, abandonado, templo abandonado. O también algunos que vienen de ruinas, Tzacualtitlán o Tzacualtipán, que tiene que ver con lugar situado sobre las ruinas. Hay en Hidalgo un pueblo que se llama así.
En algunos topónimos modernos, al castellanizarse, por ejemplo, la C, la primera C, se convierte en un sonido como G y se escribe con H, por ejemplo, Cuauhtochco. Se pronuncia ahora Huatusco. La C se convierte en H. Huautla era Cuautla, con lugar de águilas. Ahora es Huautla. Y antes era Cuautla o Cuautla, lugar de águilas. Hay un proceso de transformación de muchos topónimos al castellanizarse. Por ejemplo, Ejecatepec, de viento, Ejecatl, pasa a ser ahora Ecatepec. Pierde la aspiración. Sí. Los símbolos que tienen algunos poblados, ¿qué tanto tienen que ver con el nombre? Por ejemplo, Aculco muestra un río que hace una vuelta, pero en algunas ocasiones, usted mencionó al principio de las clases que los escritos en los códices también tenían algo de silabismo. Sí, eso lo mencionamos hace un rato. O sea, la escritura visual no necesariamente tiene que coincidir con el significado, porque la escritura visual era más que nada silábico y fonético. Por ejemplo, cuando querían decir 5, tolan 5, entonces podían poner una figura de un tule y un trasero debajo que va a significar 5. Entonces no siempre está asociado. Entonces es entre la imagen y la representación. Eso hay que tener cuidado en por ejemplo, Culhuacán también es de vírgula, torcido. En relación a lo que comentó el compañero, yo tengo entendido que Acoli es como de agua y Coli es hombro, que gira. Entonces, a lo mejor por eso lo que tenemos como el topónimo de Aculco es un río girando, como de donde dobla el río. Igual Sí, que con Aculhuacán. que tiene tengo que ver con el entendido. cauce, el Ajá. movimiento que tiene Donde el cauce. dobla. Sí. Perdón, Chautla. Es de Chiautla. Chiautla. Sí, del lugar de la chía. ¿Ah, sí? Sí. O puede tener otras acepciones, también puede ser incluso grasa de Chiagua. Incluso podríamos buscar muchas más acepciones, o sea, dependiendo de los sustantivos de donde derivan. Lo que tenemos que hacer es un poco buscar las características del lugar, a qué se refiere. Como son nombres que no se pusieron hace 10 años y no tienen siglos, pueden variar las acepciones. Gracias. Algunos son muy fáciles y otros son complejos en derivar el significado. Cuicuilco. Cuicuilco es de cuicuili, que es colores, de varios colores. Lugar donde abundan los colores. Bueno, vamos a terminar esta clase repitiendo un poco las posposiciones locativas simples, que puede ser pan, tlan, tla, icpac, náhuac, tzalan, nepantla, co, nalco, can, yan, Ixco, Ixtlan, Ixpan, Man, Itic, Itec,
Tenco, Tempan, Tenxipalco, Tzintla, Tzinco, Tzintli y Nacas. Quiero advertir que las características derivadas que tienen que ver con formas y orientación siempre está asociado al cuerpo humano. Es muy interesante cómo el náhuatl, habiendo tantas maneras de crear topónimos, solo usó los sustantivos simples, incluso algunos combinados, pero para las terminaciones que están asociados a direcciones o a ámbitos de acción, siempre utilizaron aspectos que están relacionados con el cuerpo humano, con los movimientos, con las formas, con las partes propiamente de las extremidades del cuerpo humano. Y con esto concluimos. La siguiente clase va a ser adjetivos y vamos a poder ya ir desarrollando un poco más sistemas ya de composición de oraciones y palabras. Les agradecemos. Si tienen alguna otra duda o alguna sugerencia, con muchísimo gusto les vamos resolviendo. Les recomendamos que busquen diccionarios en línea, no importa de qué región es, incluso del náhuatl clásico. La UNAM tiene algunos en línea, el diccionario de Alonso Molina actualizado al español moderno y el diccionario de Remy Simeón de siglo XXI. Les puede ser muy útil. Vamos a terminar con esta frase. Yo les digo Tlazocamati Momachtiani, que es muchas gracias, alumnos. Tlazocamati Momachtiani, y hemos pintado de colores para que vean cómo se estructura las palabras. De Tlazotli, de que algo apreciativo, y Kamati, también de aprecio, pero que también está asociado con la boca, con la palabra. Entonces, Tlazocamati, mo, que es un posesivo de ustedes, machtia, que es los aprendices, y ni, que es un pluralizador. Tlazocamati momachtiani. Timoitasque Panchicuelli Tonali. Nos veremos dentro de 8 días. Timoitasque Pan Chicuelli Tonali. Ximotlapohuiltica. Estudien o repasen sus lecciones. Ximotlapohuiltica. Y ustedes contestarían Nimotlapohuiltis. Nimotlapohuiltis, estudiaré. Bueno, Tlazocamati miak.